Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Nos quedamos justo después de que Scarlett asustara a nuestro protagonista, y este gritara de miedo. Perspectiva de junio. Vamos, mocoso. Solo soy yo, me dijo mi propia mano, la cual ahora tenía una boca, un ojo y una voz conocida para mí. Scarlett, ¿eres tú? Pregunté desconcertado. Scarlett. ¿Y quién más pues? He venido a importunarte un rato. Junio. Suspiro. Supongo que no tengo opción, ¿verdad? Scarlett. No. Te he elegido como mi recipiente, y estás obligado a soportarme. Suspiré, y me recosté en el respaldo del sofá, filosofando sobre por qué tuve la genialísima idea de comerme ese estúpido dedo. Ahora se supone que soy un recipiente. Hablando de eso, ¿qué carajo era un recipiente? Scarlett no dejaba de llamarme así, tal vez deba preguntar. Oye, el per, ¿qué es ser un recipiente? El per. Ser un recipiente, significa que usted contiene la maldición de su cuna en su interior, siendo su encarnación viviente. Aunque no se preocupe, por ahora la maldición no puede controlarlo. Bueno, al menos solo tengo que aguantar a Scarlett. Usaré el método infalible para ignorar a la gente, entretenerse con algo y apagar el cerebro. Prendí la televisión para ver las noticias o lo que sea, porque era lo único que podría funcionar como entretenimiento. Después de revisar, noté que no había nada pasando, las noticias no decían nada de interés y los demás programas no eran interesantes. Así que la apagué y me puse a pensar ahora en qué hacer. No podía salir a cazar Caijins porque llamaría demasiado la atención y no quiero ser descubierto así tan temprano. No tenía nada con que entretenerme, ni siquiera un libro de los malos. Así que, ¿qué haré ahora? Scarlett. Oye, mocoso, ¿te vas a quedar ahí sentado todo el día? Cuando escuché nuevamente su voz, di un suspiro cansado, sabiendo que no pararía de molestarme de ahora en adelante. Fue entonces que se me ocurrió la idea de irme a entrenar. Tal vez eso despejaría mi mente, y podría ignorar a esta tipa. Y sabía qué tipo de sitio sería perfecto para este objetivo. Junio. El per, muéstrame el sitio más solitario y sin vida cercano, preferiblemente cerca de montañas o rocas. El per. Por supuesto, aquí está el sitio más cercano con esa característica. Frente a mí apareció una recreación del mapa de Ciudad B, parecida a la que ya había visto antes, pero esta vez había un punto de interés marcado en la parte noroeste cerca de Ciudad Z en el mapa, marcaba que estaba a 800 kilómetros de donde yo estaba, cosa que me sorprendió un poco. Junio. Diablos, está medio lejos, ¿no? Dije, pensando en cómo llegaría a un sitio tan lejos. El per. Le aseguro que es el único sitio cercano que cumple con sus requisitos. Junio. Bueno, me servirá como calentamiento llegar allá, supongo. Me levanté con decisión, listo para salir nuevamente al mundo exterior. Recogí los primeros calzados que vi y empecé a ponérmelos. Scarlett, ¿vas a algún lado? Pensaba que te quedarías como un vago todo el día. No le hice caso a esa perdedora y me dirigí a la puerta, listo para otro gran día. Scarlett, no me ignores, dime a dónde vamos. Junio. No te diré, déjame en paz y vete a dormir. Ella daría un gruñido bajo, antes de callarse definitivamente, por ahora. Salí al pasillo, notando que ahora se sentía algo diferente. Era igual, pero, por alguna razón sentía que algo no andaba bien. Mis sospechas aumentaron cuando escuché extraños sonidos provenientes del piso de abajo. Bueno, extraños no, sonaba como si hubiera gente hablando, que gracias al silencio del complejo, resonaban más de lo normal. Decidí entonces bajar de piso, porque mi curiosidad no me iba a dejar tranquilo. Conforme más me acercaba, más clara se hacía la conversación, hasta llegar al origen del ruido. Provenía de uno de los apartamentos, el cual tenía la puerta abierta. Como el chisme es más grande que mi sentido común, decidí asomarme ligeramente, para echar un vistazo a lo que estaba pasando. Al entrar, pude ver a 3 personas. 2 de ellas pude reconocerlas. Eran los hermanos esos que estuvieron la vez que el cultista invocó al demonio. Parecían estar hablando con una mujer, que estaba sentada en una cama desarreglada. Pensaste mal, piérdete. No quiero salir de aquí. Dijo la mujer, con una sonrisa burlona en la cara. ¿En serio, no quieres irte? Dijo uno de los hermanos, con incredulidad. Cuando vi esto, tenía la sensación de que esto ya lo había visto antes. Era como un déjà vu.
Me alejé un poco de la puerta, lo suficiente como para poder escuchar la conversación sin miedo a ser visto. Mujer. Eso dije, ¿por qué querría de todos modos? Me dan comida 3 veces al día, juego videojuegos todo el día. Vivo como una reina. Espero que la cuarentena nunca acabe. Andrew. Espera, ¿de verdad te daban comida? Mujer. Por supuesto, solo tenía que pedirlo amablemente. Yo solo estaba escuchando, sin entender nada de lo que decían. ¿Cuarentena? Que yo sepa, en las noticias no han mencionado nada de eso. Ashley. Con amablemente, ¿te refieres a inclinarte y abrir bien, eh? Mujer. ¿Qué te importa? Lárguense de aquí. Gritó la mujer. Rápidamente reaccioné, sabiendo que no podía darme el lujo de que me vieran chismeando, no vaya a ser que piensen cosas raras. Observé el panorama analizando dónde esconderme. Pronto me di cuenta que en el fondo del pasillo había una puerta convenientemente abierta, sabiendo que no había mucha opción, caminé de la manera más discreta posible hasta entrar a esa habitación, cerrando la puerta con un ruido mínimo. Eso estuvo cerca. No obstante, cuando miré la habitación en la que me había metido, noté que no era un apartamento, sino una oficina. Había una mesa en el centro, llena de papeles regados. Un pequeño monitor, que mostraba grabaciones de seguridad y en sí, tenía un aspecto de que había sido revisada recientemente. Por mera curiosidad, decidí ver qué eran esos documentos, porque sentía que había algo que yo me estaba perdiendo y tal vez esos papeles tendrían contexto de lo que estaba pasando, no sabía que lo que iba a leer era peor de lo que imaginaba. Los documentos eran básicamente la documentación detallada de venta ilegal de órganos, cómo dividieron a cada inquilino por tipo de sangre, cómo fingieron una falsa cuarentena para mantenerlos tranquilos y que todo esto era obra de una organización. Lamentablemente no decía nada sobre quiénes eran esa organización. No podía simplemente concebirlo, todo este tiempo estuve viviendo en un edificio secuestrado y usado como una base de operación ilegal. ¿Cómo no me había dado cuenta? Junio. El PER, ¿estás leyendo esto? El PER. Sí. Su nivel de planeación me hace creer que posiblemente no es la primera vez que lo hacen. Un pequeño destello de ira invadió mi ser al escuchar eso, una furia que se concentraba en mí mismo, por no haberme dado cuenta. Muy en el fondo, sentía que había fallado. ¿Qué clase de héroe soy si dejo que lo malo suceda a mi alrededor? Era frustrante. Pero la gota que derramó el vaso, fue cuando escuché una voz en mi cabeza, la estúpida voz de ella. Scarlett. Au, parece que el pequeño héroe no es capaz de proteger ni a sus vecinos. Ja 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 ja. Cuando escuché su voz, en el fondo de mi mente, empecé a recordar que ella se burlaba de la misma forma en que lo hacían todos cuando aún vivía una vida normal. Hacerlo bien no es suficiente, Junio, eres mediocre si piensas así. Eres una decepción, por más que lo intentes siempre fallas. Scarlett. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Eres un mediocre, ja 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 ja. No solo empecé a escuchar la voz de Scarlett, sino que también la de mis propios padres, recordando todo lo que me decían cuando fallaba. Era como si ellos tres estuvieran ahí, riéndose de mí, en mi cara. Fue en ese momento, que mi paciencia se rompió. Apreté mi puño con tanta furia que podía escuchar la presión de mis dedos sobre mis huesos. Scarlett se quedó callada y las voces en mi cabeza cesaron, dejándome solo con mi sangre hirviendo de ira. Levanté la vista, observando el monitor y viendo las grabaciones de seguridad. Pude ver que, en el piso de abajo, había un guardia, probablemente parte de los traficantes. Si alguien podía darme más información sobre lo que estaba pasando, era ese guardia. Sin pensarlo 2 veces salí de esa oficina, listo para armar una masacre. Perspectiva en tercera persona. En los pasillos del edificio, la figura de 2 personas resaltaba entre la soledad. Eran los hermanos Andrew y Ashley, dialogando. Ashley. ¿Puedes creerlo? Esa prostituta tiene todo lo que quiere solo por dejarse usar. Dijo ella, enojada. Andrew. No sé de qué te quejas, tú estuviste por hacer lo mismo una vez. Ashley. Eso fue diferente. Lo iba a hacer para salvarnos, pero te opusiste. Andrew. Como sea, creo que nuestra mejor arma es terminar el ritual, usando al otro guardia. Dijo el ojiverde, claramente planeando algo. Ashley. ¿Y si mejor ofrecemos a esta puta en su lugar? Andrew. Bien, ¿cómo pretendes convencer a esta tipa de que salga de su habitación? Ashley. No lo sé, pero, solo por curiosidad, ¿crees que ella, es bonita? Hubo un pequeño silencio en el pasillo, claramente Andrew no esperaba esa pregunta. Andrew. ¿A qué viene eso? Ashley. Pude ver cómo la mirabas, Andy, no me digas que te gusta. Dijo la ojirrosa, con una expresión bastante celosa. Andrew. Oh vamos, no empieces con eso.
¿Sabes qué, N? No obstante, su pequeña discusión fue interrumpida cuando la puerta del fondo se abrió. Andrew. Ashley. ¿Eh? En las penumbras, se podía distinguir una figura con unos ojos rojos que brillaban con una intensidad tal, que daba escalofríos. La figura caminó lentamente por el pasillo, haciendo que ambos hermanos sintieran una presión tan abrumadora, que los hizo estremecerse hasta la médula. La figura avanzó lentamente, hasta la iluminación, revelando que era Junio. Ellos lo reconocieron como su vecino de al lado, pero notaron que, al contrario que la última vez, lucía bastante diferente. La principal diferencia eran sus ojos, que eran aún más rojos que antes, y que en su cara y brazos tenía unos tatuajes extraños, de líneas negras. Explicación. Los tatuajes de Scarlett aparecieron en el cuerpo del prota ya que él se está adaptando a su maldición pasivamente, sin notarlo. Él los miró y sonrió ligeramente, pero su aura estaba impregnada de peligro. Él los miró y sonrió ligeramente, pero su aura estaba impregnada de peligro. Andrew. ¿Por qué? ¿Por qué siento la misma sensación que tuve cuando vi al demonio? Ashley. Esa mirada, me da miedo. Él simplemente avanzó lentamente, con una sonrisa suave y normal, aunque no seguía dando buena espina. Junio. Oh, son ustedes. Creo que están al tanto de todo lo que pasa, ¿verdad? Dijo, su voz más profunda de los que recordaban. Ambos hermanos no dijeron nada, solo estaban congelados en su expresión de sorpresa y confusión. Tomaré eso como un sí. Siguió avanzando, hasta llegar a la puerta del apartamento 302, donde vivía la mujer privilegiada. Tal vez deba darle una lección de vida antes de hacer lo principal. Pensó, abriendo la puerta. Les aconsejaría irse a casa. Dijo, antes de entrar en ese apartamento sin mirar atrás. Justo después de que él cerró la puerta, el dúo se acercó a la puerta, para escuchar lo que iba a pasar. Perspectiva de Junio. Entré al apartamento 302, cerrando la puerta detrás de mí, con seguro. Giré mi mirada hacia la cama cercana y ahí estaba ella. Una mujer de cabello rubio y ojos grises, acostada jugando videojuegos como si nada estuviera pasando y sin siquiera darse cuenta de mi presencia. Observé el resto de la casa con ojo crítico, dándome cuenta de que era todo un desastre, suciedad, restos de comida, ropa tirada por todos lados, era todo un asco. Apreté los puños, no muy contento con lo que estaba viendo. Una zorra, obtenía beneficios sobre los demás solo por ser una cara bonita y una abre fácil, mientras que los demás inquilinos duraban semanas sin comer. Finalmente no aguanté y me acerqué a ella, con paso decidido. Vaya, ¿qué tenemos aquí? La autoproclamada reina. Dije, pero no estaba sonriendo, no como usualmente hago. Ella levantó la mirada de su televisor, mirándome con una expresión de sorpresa y confusión. Mujer. ¿Quién eres tú? Junio. Nadie que realmente importe, solo un vecino de arriba. Vine porque quiero hacerte algunas preguntas, le dije con una sonrisa amable pero era fachada. Mujer. ¿Preguntas? Dijo con una ceja arqueada, incorporándose en su cama. Mantuve mi fachada de amabilidad, manteniendo una compostura normal, para que no sospechara de mí. Junio. Dime, ¿por qué a ti si te dan comida? Mujer. Ja, fácil. Solo tenía que hacer unos cuantos favores. Dijo con una sonrisa burlona que me hizo darme ganas de romperle la mandíbula. Junio. Así que, mientras los otros morían de hambre bajo esta falsa cuarentena, tú comías y dormías como si nada estuviera pasando. Ella solo rió con desdén, como si realmente no le importara si la situación era injusta. Mujer. Sí, ¿y? Los demás no importan, solo debo preservarme a mí misma. Tengo que hacer unas cuantas cosas por comida, pero de ahí en fuera espero que esta cuarentena nunca acabe. Ante tal muestra de egoísmo y apatía solo reí, una risa grave que jamás había escuchado en mí mismo. Y, sin aguantar más, exploté. Agarré su televisor lanzándolo contra la pared al lado de ella, dejando inutilizable el televisor y destrozando la pared. Ella solo pegó un grito de miedo que fue rápidamente silenciado cuando le agarré la boca, silenciado forzosamente. Después la acorralé debajo de mí, inmovilizándola contra la cama. Sonó raro, pero eso fue lo que hizo. Junio. Bien, pequeña zorra. ¿Me vas a decir todo lo que sabes sobre esto? Dije, quitándole la mano de la boca, pero manteniéndola debajo de mí. Mujer. Y yo te juro que no sé nada. Ese solo sé que había una pandemia y nos encerraron a todos. Dejaron de traerme comida y N no quería morir de hambre, así que hice algunas cosas para tener beneficios. Exclamó, asustada. Parece que solo era una egoísta con suerte. Pero no estaba satisfecho con ello, quería más. Quería ver sus lágrimas de arrepentimiento, una lección que jamás olvidará. Scarlett.
Agárrala fuerte, que no escape, Scarlett me sugirió, con un tono de diversión en su voz. Le hice caso, agarrando ambas manos de la chica con fuerza, dejándola aún más sometida y causándole dolor, pero sin llegar a lastimarla de verdad. Mujer. Perdón, perdón. Haré lo que quieras, pero no me mates. Exclamó, al borde del llanto. Fue ahí que suavicé mi agarre, pero no dejé de agarrarla. Comencé a considerar su oferta seriamente, sabiendo que tenía el control aquí. Junio. Bien, no te voy a matar. Pero quiero que te quedes aquí, aún no termino contigo, dije, soltándola. La mujer cayó en la cama, con los ojos aguados y una expresión llena de miedo y un sentimiento que no pude identificar. Sabiendo que no podía darme el lujo de dejarla escapar, agarré las sábanas de la cama e improvisé una cuerda, amarrándola para que no se me escape. Ella no luchó, solo se dejó agarrar sin luchar, sin rechistar. Junio. Bien, buena chica. Te quedarás aquí, iré a resolver algunos temas. Prepárate para lo que viene. Realmente no sabía qué hacer con ella, pero le dejé esa pequeña amenaza para que tuviera ansiedad y miedo sobre lo que iba a pasar. Le di una última mirada, antes de irme sin más, listo para hablar con el guardia de abajo. Salí del apartamento, cerrando la puerta detrás de mí y dejando a la chica sola. Ahora iba a ir detrás del guardia para sacarle la máxima información posible. Jajaja, eso fue brutal. Una voz detrás de mí habló, sorprendiéndome un poco. Cuando me di la vuelta, pude ver que eran ellos, Andrew y Ashley. El chico me miraba con una expresión neutral, mientras que Ashley no dejaba de mirarme con curiosidad y entusiasmo. Ashley. Pusiste en su lugar a esa perra, me ahorraste trabajo, me dijo la ojirrosa, mirándome con una sonrisa satisfecha. Junio. Ja, eso es solo el inicio. Dije, caminando a la escalera. Andrew. Espera, no puedes irte así. El guardia de abajo tiene un arma. Me detuve a medio camino, girando sobre mis talones para verlos. Junio. ¿Un arma? Vaya inconveniente, dije, pero no estaba realmente preocupado por eso. Sí, y también es inconveniente que ustedes tres estén afuera en cuarentena. Los tres nos callamos inmediatamente. Y en el caso de ellos, parecían tener miedo. Sabía bien que el que estaba detrás era el guardia, no necesitaba ni voltearme. Solté una pequeña risa, antes de voltear, solo para ver el cañón de un arma apuntando directamente a mi cabeza. Manos arriba, los tres. Ahora. Gritó mientras me apuntaba directamente, aunque noté cierto tremor en sus manos. TSK, esto iba a ser interesante. Manos arriba, los tres. Ahora. El guardia apuntaba directamente a Junio en la cabeza mientras hablaba con una voz firme. Más Junio no levantó las manos, solo se quedó mirándolo, fijamente. Junio. No creo que disparar sea una buena idea. Dijo, con una sonrisa confiada. Guardia. No quiero palabras, quiero que regresen a sus apartamentos, es una orden. Grito con un toque mandón, agarrando con más fuerza el mango de la pistola. Junio. Oh, ¿crees que volveremos al matadero? Ya sabemos la verdad, esto es falso y quieren sacarnos los órganos. Cuando dijo eso, su rostro pasó a una cara de preocupación y terror. Guardia. ¿Sé cómo saben eso? Junio. No son muy buenos escondiendo documentos, ¿sabes? Guardia. Entonces no tengo otra opción, ustedes saben demasiado. Fue entonces que, con las manos temblando, decidió apretar el gatillo, para eliminar a los testigos. Sonido de disparo. El proyectil salió disparado a altísima velocidad, dirigiendo su trayectoria directamente al pecho de su objetivo que era obviamente Junio. Sin embargo, eso no funcionará. Es demasiado lento. Él agarró el proyectil en medio del aire, con facilidad, dejando a los demás en shock. Guardia. ¿Pero cómo? Junio. Simple, velocidad. El tipo solo pudo sentir que, en un parpadeo, estaba detrás de él. El guardia se dio la vuelta lo más rápido posible, viendo que efectivamente Junio estaba ahí. Debido a la impresión y el miedo, volvió a disparar varias veces, pero fue inútil, Junio agarraba todas las balas en medio del aire, a una velocidad imperceptible. Junio. Interesante intento, creo que es mi turno ahora, dijo mientras soltaba las balas, que cayeron con un tintineo metálico. Fue entonces, que todo el ambiente empezó a sentirse pesado. Los ojos de él se volvieron más rojos y su sonrisa se transformó en una mueca de furia y odio. En menos de lo que dura un parpadeo, aparecería frente al guardia, agarrándolo del cuello con la fuerza justa como para no ahorcarlo. Después, lo estrelló contra la pared, haciéndolo estremecer el pasillo completo, pero se contuvo lo suficiente como para no matarlo de inmediato. Junio. Dime, ¿quiénes son los que están detrás de esto, y dónde están?
El sujeto tardó en responder unos segundos, debido a la sangre que goteaba de su boca y nariz. Guardia. Jamás hablaré, por más que me golpe. Junio volvería a estrellarle la cabeza contra la pared varias veces, rompiéndole la nariz y haciéndolo sangrar aún más. Mientras esto sucedía, Andrew y Ashley observaban con diferentes expresiones. Andrew parecía incómodo con la escena, evitando mirar directamente. Mientras que, Ashley, observaba con una sonrisa divertida, como si le divirtiera ver la brutalidad que tenía enfrente. Cuando finalmente acabó, la pared tenía una gran mancha roja, producto de la cantidad de sangre que goteaba de la cara del guardia, quien aún estaba consciente, pero en pésimo estado. Junio. Te lo preguntaré de nuevo, ¿quiénes son la organización detrás de esto? Preguntó, con un voz grave que no se parecía en nada a la que tenía antes. Guardia. Confesé solo sé que se hacen llamar KOF la Casa de la Evolución. En ese momento, Junio abrió mucho los ojos, reconociendo ese nombre. La Casa de la Evolución, qué inesperado. Pensó, antes de agarrar el cuello del sujeto con más fuerza. Junio. Bien, ahora dime cuántos son y dónde están tus cómplices. Guardia. N no lo se mintió. Junio no se tragó la mentira, enojándose por ese embauque tan obvio. Fue entonces, que le dio un puñetazo en el estómago, con la fuerza suficiente como para hacerlo escupir saliva y dejarlo sin aire. Junio. Te lo preguntaré de nuevo, ¿cuántos son, y dónde están tus cómplices? Guardia. Mi jefe y sus guardaespaldas están en el edificio del frente, ellos son los que administran esta operación, dijo, casi sin fuerzas. Junio. Bien, supongo que les daré una visita en un par de minutos. Ahora una última pregunta, ¿dónde están los demás inquilinos? Guardia. Fueron trasladados a la sede de la Casa de la Evolución, eso fue lo único que me dijeron. Junio. Bien, eso es todo lo que quería saber, dijo, mientras apretaba su puño izquierdo. Al ver esto, la expresión del guardia empezó a romperse más, teniendo aún más miedo que antes. Por favor, no lo hagas. A mí me obligaron a hacer esto. Las lágrimas salían de sus ojos, su expresión llena de miedo ante su inminente final. Scarlett. Mátalo, 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 gritaba ella a vítores, influenciado a Junio desde su mente. Él apretó más el cuello del guardia, mientras sus ojos se hacían más rojos. Guardia. Perdóname por favor, juro por Dios que no volveré a hacer esto. Yo nunca quise hacerlo, me obligaron. Dijo entre sollozos, las lágrimas fluyendo por sus mejillas mientras su expresión se llenaba de puro miedo. Dios perdona, yo no. Dijo nuestro prota, antes de estampar una última vez al guardia en la pared con todas sus fuerzas, matándolo en el proceso y haciendo que su cabeza estalle. Punto. Hubo un silencio sepulcral después de eso, Andrew y Ashley no decían nada, solo observaban sin saber qué decir. Mientras que Junio, abandonaba su expresión de enojo, para cambiar a una más controlada. Andrew. Eso no me lo esperaba, le susurró a su hermana. Ashley. Ni yo, pero al menos nos ahorramos aún más trabajo, le susurró de vuelta. Ambos se quedaron callados, observando cómo Junio se calmaba lentamente, con la mirada perdida en la pared. No estaba arrepentido, ni triste, más bien su expresión estaba llena de algo parecido a la duda. En el fondo de su mente, sabía que a pesar de que no era una buena persona, el guardia seguía siendo una vida, al igual que las demás. ¿Era acaso justificable matar a alguien aunque fuera malo? Era la duda que tenía en su mente. Sin embargo, él sabía que debía movilizarse rápido, pues si no pudo salvar a los demás, al menos podía rescatar a los que quedaban. Junio. Este lugar ya no es seguro para ustedes. Vamos, hora de irse. Junio caminó hacia las escaleras, mientras hacía señas de que lo siguieran. Andrew. ¿Será prudente seguirlo? Ashley. Bueno, ¿es eso o quedarnos aquí dentro? Andrew. Bien, lo seguiremos entonces. Pero de lejitos, aún me da miedo su presencia. Exclamó, con tremor en su expresión. Ashley. PFF, miedoso. Ambos empezaron a seguir al ojirojo, manteniendo su distancia debido a que Andrew le tenía suma desconfianza. La razón de su actuar era el aura que emanaba de Junio, era como si él fuera un demonio o algo peor. Su hermana también sentía la misma aura, mas no parecía cautelosa como su hermano, sino más bien normal, como si esa aura no fuera nada. Cuando los tres llegaron a las afueras, notaron que no había absolutamente nadie en las calles. No había carros, ni gente, solo silencio. Junio. Supongo que aquí nos despedimos, dijo, mirándolos con una expresión neutral. Ashley. Antes de irnos, supongo que deberíamos agradecerte. Fuiste nuestro héroe y, al escuchar esa afirmación, la expresión de Junio se iluminó con algo parecido a la felicidad y la sorpresa, pero logró ocultarlo bien. Junio. ¿Un héroe?
murmuró para él mismo, no esperándose eso. Ashley. Bueno, no héroe en sentido literal, pero fuiste de mucha ayuda para poder escapar de ese infierno. Dijo, se giraba para alejarse con su hermano. Junio. No fue nada, en serio. Dijo con una sonrisa casi imperceptible, mientras los veía partir, sigan recto por la derecha, en 30 minutos está la parada del bus más cercana si mal no recuerdo. Los hermanos empezaron a caminar a la dirección que Junio les dijo. Andrew daría una última mirada hacia él, con un último destello de nerviosismo, como si se asegurara de que no los estaba siguiendo, antes de desaparecer en la lejanía junto con Ashley. Cuando Junio se quedó solo, empezó a caminar hacia su nuevo destino, el edificio de enfrente. Junio. Oye, Elper, ¿crees que hice lo correcto? Elper. Tal vez fue un poco demasiado brutal, pero no se mortifique, usted lo hizo bien. Junio. Gracias. Pero aún así, ¿crees que ellos causarán problemas? Elper. No creo, pero ¿por qué lo pregunta? Junio. Nada, solo tuve un pequeño presentimiento. Gracias de nuevo. Finalmente, después de dar 3 pasos. Llegó al edificio donde supuestamente estaba el jefe. Aquí está. No sé qué me espera ahí dentro, si tan solo tuviera algo que me dijera si hay o no personas ahí dentro. Elper. A sus órdenes. Activando radar de vida. Repentinamente, la visión de Junio empezó a ver 3 siluetas rojas dentro del edificio, como si fuera visión térmica. Arqueó una ceja y se rascó los ojos, sin poder creer lo que estaba viendo. Las siluetas seguían ahí, marcando el lugar exacto en donde estaban, que era el 3er piso. Junio. ¿Qué es esto? Puedo ver extrañas siluetas a través de la pared. Elper. Es el radar de vida, básicamente le marca en rojo el lugar exacto donde están los seres vivos en un radio de 20 metros a la redonda. Junio. ¿Todo este tiempo podías hacer eso? ¿Cuántas funciones tienes, Elper? Elper. Sí, Junio. Me lo imaginé, bueno, hora de ajustar algunas cosas. ¿A qué altura están las ventanas del 3er piso? Elper. Aproximadamente a 12 metros de altura. Junio. Bien, creo que alcanzó. El ojirojo flexionó las piernas, con tanta fuerza que el piso debajo de él se agrietó. Cuando alcanzó el punto de fuerza óptimo, pegó un salto lo suficientemente alto como para poder atravesar la ventana y entrar al edificio. Sonido de vidrios cayendo al suelo. Después de lograr entrar, analizó el panorama, viendo que estaba en el pasillo del 3er piso. Su radar detectaba que las 3 siluetas aún estaban ahí, en la habitación frente a él. Caminó hacia la puerta, y sin pensarlo mucho, la golpeó con fuerza, destrozándola para entrar en la habitación. Lo primero que vio fue a 3 sujetos en el centro de la habitación, 2 de ellos parecían ser guardias, pues tenían el uniforme correspondiente, al contrario de ellos, el tercero que estaba sentado en el escritorio parecía ser el jefe, pues tenía un traje diferente, más elegante de lo que uno esperaría. Los 3 miraban a Junio con una expresión de confusión y sorpresa, obviamente no esperaban su intromisión. Antes de que siquiera pudieran decir una palabra, uno de los guardias fue agarrado del cuello por Junio, tan rápido que ni siquiera lo pudieron ver moverse. Sonido de hueso roto. En un instante, el sujeto caería al suelo con el cuello roto, sin vida. ¡Qué mierda! Gritó el otro guardia, mientras intentaba sacar el arma de su bolsillo. Sin embargo, siquiera antes de agarrar el mango de su arma, sería agarrado por el ojirrojo en el cuello, sufriendo el mismo destino de su compañero. Sonido de hueso roto. No hubo lucha, no hubo reacción, solo una rotura limpia del cuello. Después de ver eso, el jefe, que estaba completamente congelado debido al shock, empezó a temblar de puro miedo, sin saber cómo salir de esa situación. Un sujeto desconocido, había matado fácilmente a 2 guardias entrenados en menos de 10 segundos, no era como que hubiera mucho que hacer. Junio. Solo te tengo una simple pregunta, dijo, mirándolo con sus ojos rojos amenazantes. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿O acaso vienes de parte de los héroes? Preguntó el hombre, con tremor en su voz. Ja ja ja, no. Solo quiero saber, ¿qué tanto sabes de la Casa de la Evolución? Yo no sé nada de ellos. Respondió, aunque era obvio el embauque. Bien, creo que no me expresé bien, dijo mientras cogía una de las pistolas que tenían los guardias fallecidos, apuntando hacia el jefe, ¿qué tanto sabes? Ante esa acción, el jefe no se quedaría de brazos cruzados, sacando su propia arma y apuntando también hacia Junio. No diré nada, ni una pizca de información, gritó, intentando parecer más amenazante de lo que en realidad era. Mas Junio no se intimidó ante su escueto intento de amenaza, disparándole en el brazo donde agarraba el arma. ¡Ah! ¡Mierda! Gritó, la sangre brotando de su antebrazo.
Habla rápido, o el siguiente tiro será en tu cabeza. No sabes en lo que te estás metiendo. Respuesta incorrecta, dijo, disparándole en el hombro izquierdo. El jefe volvió a gritar y a retorcerse de dolor, cayendo de la silla en la que estaba sentado. Junio avanzó lentamente hacia él, su figura tornándose cada vez más amenazante. El aura que emanaba de él era tan oscura y negativa, que parecía incluso la de un demonio. El sujeto, que aún estaba tratando de controlar el sangrado, solo observó con puro miedo cómo poco a poco él se acercaba. Tal fue su miedo que simplemente, empezó a arrastrarse por el suelo, intentando escapar sin mucho éxito. Pero lo extraño era, que en vez de dirigirse a la salida, se dirigía a una mesa cercana. Junio no le dio importancia, caminando lentamente hacia él para ver qué era lo que planeaba hacer. Fue entonces que, inesperadamente, el sujeto sacaría un extraño mando con un gran botón rojo en el centro y miraría a Junio con una sonrisa malvada. No te acerques más, o presionaré este botón y nos explotaré a ambos. Dijo, manteniendo un dedo en el botón. Suelta eso, no hay necesidad de llegar a ese extremo. Respondió, bajando un poco el arma. El sujeto lo miró durante unos segundos antes de apretar el botón aun cuando Junio había bajado su ofensiva. Ail Genus, dijo el muy desgraciado, soltando el mando, sabiendo que todo ya estaba hecho. Para cuando Junio vino a darse cuenta, el edificio completo fue sacudido por una gigantesca explosión que no le dio tiempo a nadie de escapar. Imagínense una explosión así bien grande, algo así como un misil balístico, pero que solo destruyó el edificio. El humo se fue disipando lentamente, revelando toda la destrucción que había dejado la explosión. Del antiguo edificio no había quedado nada más que algunos escombros y cimientos. Sin embargo, una figura salió de entre los escombros y humo, apoyándose de la pared. Esa figura era Junio. Había perdido un brazo, su ropa había quedado destrozada, dejando apenas sus pantalones. La mitad derecha de su cuerpo estaba quemada y parecía que apenas podía mantenerse de pie. Él avanzó como pudo hacia su edificio, teniendo que apoyarse de la pared para poder caminar, mientras su cuerpo empezaba a curarse de las quemaduras y daños tanto externos como internos. En el apartamento 302, aún se encontraba en su interior la mujer a la que Junio había amarrado hace unos minutos. Ella estaba acostada en la cama, con la mirada perdida en el techo mientras esperaba con miedo la llegada de su captor. Había escuchado la explosión a lo lejos y no sabía qué había pasado realmente. No era como que pudiera hacer mucho debido a su estado actual, pero en el fondo quería desesperadamente huir. Fue entonces que escuchó la puerta abrirse y su corazón dio un vuelco de miedo, sabiendo que quien había llegado era él. Sus sospechas eran ciertas, pues quien entró era Junio, su captor. Pero estaba diferente. Su piel tenía marcas de quemaduras y su ropa estaba toda quemada y destrozada. Él la miró con una expresión apagada y derrotada. Antes de decirle, puedes irte, si es lo que quieres. Dijo simplemente, acercándose para desatarla. Ella se mostraría confundida ante su repentino acto de bondad, retrocediendo con cautela. Cuando se puso frente a la puerta lista para irse, dio un último vistazo hacia él. Notó que estaba menos amenazante, ni siquiera la miraba, solo estaba sentado en la cama, mirando al suelo. Fue en ese instante, que una chispa de lástima nació en su corazón, un pequeño chispazo de humanidad al verlo en ese estado tan deplorable. Sabía que algo malo le había pasado, lo veía en su mirada. No obstante, sus ganas de huir fueron más fuertes que su empatía y decidió irse, dejándolo completamente solo. Después de que la mujer se fuera lo suficientemente lejos, Junio simplemente se acostó en la cama, mirando al techo con expresión vacía. Eso casi me mata. Lo sé, el sistema detecta que un 50% de su cuerpo tiene quemaduras graves de tercer y cuarto grado, respondió el Per. Sí, ya me di cuenta. ¿Y sabes? Creo que hay algo que debería hacer ahora. ¿Qué harás, señor Junio? Lo he decidido, voy a romper mi limitador, llevaré mis puños al siguiente nivel para poder enfrentarme a los retos que se avecinan. Bien, ¿iremos a las montañas? Preguntó la IA. Sí, respondió el ojirrojo, incorporándose en la cama mientras la mitad quemada de su cuerpo se regeneraba. Continuará. Sé que tardé demasiado en subir este capítulo, pero era que estaba escribiendo el otro ya que quería lanzar ambos el mismo día, cosa que no se dio porque soy muy vago y se me olvidó xddd, como sea aquí les dejo un pequeño spoiler del capítulo que se viene. Las cosas en la ciudad B estaban en calma absoluta, con gente yendo a trabajar, personas caminando en las calles y todo bien. Era un panorama extraño, teniendo en cuenta la cantidad de veces que la ciudad había sido atacada de manera consecutiva.
En medio de la calma, un transeúnte se decidía cuál café comprarse, siguiendo su rutina habitual. Qué día tan pacífico, últimamente extrañaba esta sensación de calma en la ciudad. No caíjins, cero cosas raras. Solo paz y tranquilidad, pensaba el chico, mientras se preparaba para beber su café. Pero en eso, una gran corriente de aire se desató de repente, seguido de un estruendo sónico, causando que éste cayera al suelo y su café se derrame. ¡Qué mierda!, pensó, levantándose del suelo y mirando a todos lados para ver qué fue lo que pasó. Mas no vio nada en un primer momento, hasta que se fijó en el suelo y vio unas marcas de pisadas en pavimento que antes no estaban ahí. Creo que, tal vez deba mudarme de ciudad. Perspectiva de junio. Después de decidirme, fui nuevamente a mi apartamento para ponerme ropa nueva, ya que la vieja se había desintegrado en la explosión. Convenientemente, tenía un conjunto de ropa exactamente igual al anterior, así que no me lo pensé mucho. Mientras me ponía la ropa, mi mente volvía al momento de la explosión. Aún tenía esa sensación de ardor en mi piel, el retumbar en mis oídos, pero sobre todo, la sensación de derrota. Me había regenerado de esas heridas, pero cada paso que daba me pesaba, como si llevara el peso de los escombros y la explosión en mi espalda. En el fondo, sentí que nada de lo que hice sirvió para algo, pues lo único que pude hacer fue salvar a esos dos hermanos raros y a la tipa esa que me cae mal. No pude sacarle mucha información a los contrabandistas o algo, lo único que sabía ahora era que la casa de la evolución estaba detrás de todo y que los demás inquilinos habían sido trasladados probablemente para experimentar con ellos. Pero saber eso no valió la pena, teniendo en cuenta que ahora seguramente esos tipos estarán al tanto de que una de sus bases se ha destruido, y sabrá Dios qué otras consecuencias habrán sobre esto. Lo mejor en mi caso será salir del radar un par de días, tal vez ir a las montañas a entrenar un par de días en lo que se enfrían las cosas, no me vengan mal. Aunque daba igual, iba a ir sí o sí. Tras vestirme con el nuevo conjunto, igual al anterior, salí del edificio, rumbo a las montañas. Mientras caminaba, me daba cuenta de que todo se sentía desolado. No había ruido de autos, personas o cualquier sonido que te esperarías de una ciudad. Más bien era puro silencio, como si no hubiera vida en kilómetros. Esto, aunado al hecho de que me sentía aún un poco derrotado, me hizo sentir solo. Scarlett no me estaba molestando, el perro no me estaba hablando, solo era yo, en un apartamento abandonado y silencioso en un sector abandonado y silencioso. Llegué a la calle, donde todo estaba silencioso, e ignoré los escombros que habían quedado de la explosión, enfocándome más en la calle y el panorama general. No había gente o vida cerca, al parecer la zorra había huido bastante rápido, me quería joderle un poco más la mente, pero estaba tan derrotado que mejor la dejé ir. Pero aún así, me sentía extraño. Era como si todo esto de los contrabandistas, venta de órganos y personas raras ya lo hubiera visto antes. Empecé a caminar por la calle para pensar en eso, sin entender la sensación de déjà vu que inundaba mi mente. Los hermanos, la tipa, el guardia e incluso el demonio de la otra vez, todos eran algo que ya había visto pero no recordaba de dónde. De por sí esta línea temporal que estoy viviendo no tiene sentido. Saitama está muerto, la superlucha ocurrió antes de tiempo, una especie de Sukuna habita en mi maldito cuerpo. Este universo ya no era solo One Punch Man, era un cúmulo de eventos sin sentido aparente. ¿Y si tal vez la muerte de Saitama causó todo un efecto mariposa que causó que todo saliera de manera absurdamente diferente? Era una hipótesis tonta pero plausible. Aunque no había forma de confirmarlo, así que, mejor me voy a entrenar, que llevo una hora queriendo ir y no me dejaban porque siempre pasa algo antes de que vaya. ¿Dónde quedaban las montañas? Al noroeste, siga recto y llegará sin problemas. Bien, iré corriendo, me servirá de calentamiento. Me detuve, miré al frente y me preparé para recorrer esos 800 kilómetros a pie. Flexiones los músculos de mis piernas, hasta el punto de que el concreto debajo de mí se agrietó y empecé a correr a máxima velocidad, hasta el punto en que no escuchaba el sonido y solo veía borroso a mi alrededor. Lo único que podía ver claro era el camino, y poco más. Llegó un punto en que era tan absurdamente rápido que el resto del mundo se sentía lento. No sabría explicarlo bien, pero era como si todo fuera en cámara lenta y yo en velocidad normal. Pero rápidamente me enfoqué en avanzar, aumentando aún más mi impulso. Perspectiva en tercera persona. Las cosas en la ciudad B estaban en calma absoluta, con gente yendo a trabajar, personas caminando en las calles y todo bien. Era un panorama extraño, teniendo en cuenta la cantidad de veces que la ciudad había sido atacada de manera consecutiva. En medio de la calma, un transeúnte se decidía cuál café comprarse, siguiendo su rutina habitual.
Qué día tan pacífico, últimamente extrañaba esta sensación de calma en la ciudad. No caíjins, cero cosas raras. Solo paz y tranquilidad, pensaba el chico, mientras se preparaba para beber su café. Pero en eso, una gran corriente de aire se desató de repente, seguido de un estruendo sónico, causando que este cayera al suelo y su café se derramara. ¡Qué mierda!, pensó, levantándose del suelo y mirando a todos lados para ver qué fue lo que pasó. Mas no vio nada en un primer momento, hasta que se fijó en el suelo y vio unas marcas de pisadas en pavimento que antes no estaban ahí. Creo que, tal vez deba mudarme de la ciudad, dijo, antes de desmayarse. Mientras, en la ciudad ocurrían más eventos extraños relacionados con lo mismo. Algunos solo sintieron como una corriente de aire les pasó al lado a gran velocidad, de manera repentina, mientras que otros pudieron ver durante una fracción de segundo algo aparecer y desaparecer de sus vistas sin darles tiempo a reaccionar e incluso escuchar como algo. El responsable de esto era nada más y nada menos que nuestro protagonista favorito, Junio, quien estaba corriendo tan rápido, que simplemente la mayoría no podía verlo o procesar su velocidad. Pasaba a través de la autopista, dejando en ridículo a vehículos que iban incluso a 180 km por hora sin que estos se dieran cuenta. Después de la autopista, llegó a una zona residencial, avanzando a través de las calles y esquivando por poco a unos cuantos transeúntes, quienes solo sintieron que algo pasaba entre ellos a una velocidad ridícula. Llegó un punto en el cual, él ya no sabía por dónde estaba yendo, solo seguía el camino y nada más que el camino. Hasta que finalmente, después de correr durante varios minutos ininterrumpidos, había llegado a su destino. Las montañas. Perspectiva de Junio. Zona montañosa de Ciudad B. Después de correr sin parar durante 15 minutos ininterrumpidos desde mi casa, y asustar a un par de civiles sin querer, finalmente había llegado a la nada porque literal no había nada. Era puro monte, había poca o nula vegetación, solo piedras y desierto. Pero era el lugar perfecto para hacer cosas desastrosas sin que nadie se dé cuenta. Pero era el lugar perfecto para hacer cosas desastrosas sin que nadie se dé cuenta. Y ahí estaba yo, en medio de la nada, jadeando del cansancio pero con una sonrisa orgullosa. Por fin, estoy aquí. Grité emocionado, a pesar de estar en medio de la nada. Lo logramos. Volví a gritar, emocionado como nunca. Muy bien, señor, pero ¿ahora qué? Fue ahí que me di cuenta, había llegado a mi destino, pero no pensé en qué hacer después de llegar. Junio. Joder, no lo sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos, dije, sentándome para ver el panorama sin saber qué hacer. Ahora que lo veo, este lugar parece perfecto para pelear, pero no hay nadie con quien pueda hacer eso. No se preocupe, yo puedo ser su compañero de sparring. Junio. ¿Qué? ¿Cómo harás eso? Verás, tengo una función llamada avatar real que me permite tener una forma física. Junio. ¿Y desde cuándo puedes hacer eso? Desde hoy. Junio. Ah, bueno, ya que no hay otra opción, hagámoslo así. Perfecto, activando avatar físico. Después de eso, una fuerte luz apareció frente a mí, dejándome aturdido debido a su deslumbrante brillo. Cuando finalmente la luz se apaciguó, lo pude ver. En donde antes había luz ahora había otro yo. Sí, frente a mí había una versión exactamente igual de mí. Misma ropa, mismo cabello, todo igual. Me quedé pasmado, frotándome los ojos para asegurarme de que no estaba viendo cosas. Junio. El per. Sí, soy yo. ¿Qué onda? Dijo, con una sonrisa amistosa. Al verlo, me sentí raro. No sabría describir la sensación, pero verme a mí mismo sin que fuera un reflejo se sentía inquietante. Junio. ¿Por qué te pareces a mí? Ah, es que es la forma física más fácil de copiar. Pero en sí yo podría copiar la forma física que se me dé la gana. Junio. La que tú quieras, ¿eh? ¿No hay límites? Dije, mirándolo con una sonrisa. No, no hay límites, respondió con la misma sonrisa, como si pensara lo mismo que yo, pero dejemos la charla a un lado, hagamos el sparring. Junio. Bien, busquemos una buena zona. Ambos empezamos a caminar por el yermo, buscando una zona cómoda para el PvP. Mientras caminábamos, no podía evitar sentirme extraño al estar acompañado de literalmente yo mismo. Tal vez era el efecto del valle inquietante. Podría ser, pero supongo que me puedo acostumbrar. Bueno, el caso fue que después de mucho buscar, encontramos una zona lo suficientemente baldía y cómoda como para poder pelear, no sin antes discutir un poco por qué sí. Señor, ¿está seguro de que esta zona es la que usted quiere? Junio. Sí. ¿Seguro, segurísimo? Junio. Sí. ¿De veras? Junio.
Sí, respondí, algo exacerbado. El per. No te enojes, no más es para asegurar. Junio. Hijo de toda tu, susurré medio enojado, al chile mejor ponte para allá y empecemos. El per. ¿Aquí está bien? Preguntó, mientras se ponía a 5 metros de mí. Junio. Sí, ahí está bien. A la cuenta de 5 empezamos, ok. El per. Ok. Ambos nos pusimos en posición, observándonos fijamente. El viento soplaba con suavidad y la luz del sol era tapada lentamente por las nubes, mientras los rayos caían a lo lejos, creando un ambiente aún más tenso. Perspectiva en tercera persona. Después de quedarse quietos durante 5 segundos exactos, el combate al fin iba a comenzar. Sin decir ni una palabra, ambos avanzaron poco a poco, hasta quedar frente a frente. Junio. Empecemos. Después de decir esto, Junio lanzaría un golpe de izquierda con velocidad tremenda, golpe que el per evitó por poco. El per. Nada mal, fue un buen intento. Mi turno. Exclamó, lanzando un derechazo directo hacia su rival. Junio alcanzaría a cubrirse, con una guardia cruzada para proteger su cara del golpe. Pero el golpe fue tan fuerte que ni con sus dos brazos pudo evitar recibir un buen daño. Debido a la fuerza del impacto, se vio obligado a retroceder. Respiración entrecortada. Por alguna razón, después de alejarse, sus brazos empezaron a temblar debido al dolor y cuando bajó su guardia se pudo ver la razón de por qué estaba respirando tan agitado. Su nariz estaba rota. Maldición, tuve suerte de bloquear a tiempo. Si ese golpe me hubiera asestado, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sin previo aviso, el per se lanzó al ataque. Su reacción fue inmediata, intentando bloquear el golpe que iba directamente a su cara otra vez. Mas no se esperaba que fuera una mera finta. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. En el último momento, el per desvió su ataque, asestándolo directamente sus costillas, cerca del hígado. Un crujido seco acompañó al golpe, mientras Junio escupía sangre. Pero sabiendo que no podía permitirse el lujo de ser atacado de esa manera otra vez, contraatacó con un derechazo directo en la cara, mandando a el per lejos de él. Este último se recuperaría del escueto ataque, mirando a Junio con una expresión de severidad. El per. Vamos, ¿qué es esto? Debes atacar antes de ser golpeado, no puedes dejar que te golpeen primero, le sermoneó la IA. Junio. No puedo negarlo, casi siempre el que recibe el golpe primero soy yo, debo empezar a atacar. El ojirrojo se incorporaría completamente, y sin perder tiempo empezaría su ofensiva. Cuanto usan estiles. Boiktiger Shaker Fist. Él pisaría el piso con una fuerza descomunal, causando un temblor lo suficientemente fuerte como para hacer que el per perdiera el equilibrio, lo que le dejó vulnerable al ataque. Fue entonces que no se la pensó ni 2 segundos, antes de lanzar su puño potenciado por el plus que le daba la técnica. Sonido de hueso roto. Lo que no se esperaba, era que su rival lo bloquearía con el codo, cosa que causó que la muñeca de Junio no aguantara la presión, cediendo al igual que sus costillas. Sin embargo, el ataque aún causó estragos, obligando a la IA a retroceder un poco. Junio. ¿Me acabo de romper la muñeca? Pensó, mientras se acariciaba lentamente su adolorida muñeca. Junio. ¿Me acabo de romper la muñeca? Pensó, mientras se acariciaba lentamente su adolorida muñeca. No solo parte de su muñeca se había fracturado, sino que también sus dedos habían cedido. Por parte de el per, su brazo estaba parcialmente dislocado y su codo quedó magullado, sin embargo no se le veía especialmente preocupado. El per. Joder, si no hubiera bloqueado con el codo, estaría en serios problemas. Pensó para sí mismo, antes de enfocarse nuevamente en su oponente. Ambos volvieron a enfocarse, la tensión ahora más palpable en el aire. Fue entonces que con la caída de un rayo la nueva ronda comenzaría ambos contrincantes corriendo el uno contra el otro, decididos a demostrar quién era más fuerte. El primero en atacar fue Junio, insistiendo nuevamente con su técnica. Boiktiger Shakerfi. No obstante, el per ya había previsto esto contestando con izquierdazo limpio a su ojo izquierdo. ¡Ak! Seguido de eso, le daría otro golpe en la cara tan rápido que ni siquiera se pudo ver, haciendo que Junio volviera a sangrar de su nariz. Sin dejarlo recuperarse, lanzó otro golpe imperceptible, esta vez lo asestó en el lado derecho de su cara, causándole más dolor que con los demás golpes por alguna razón. Adiós, señor Junio, dijo la IA, lanzando un último golpe para acabar todo. Mas ese truco no iba a funcionar tan fácil esta vez. Sonido de golpe seco. En un movimiento inesperado, el ojirrojo detuvo el ataque con su mano, sorprendiendo a el per el cual no podía zafarse de su agarre. Junio. Al fin te tengo donde quería, habló, mientras miraba abajo sutilmente.
Cuando el Per miró hacia abajo, vio que la mano derecha de él estaba extendida en su pecho. Su corazón empezó a latir más rápido, mientras miraba hacia arriba nuevamente, con una expresión nerviosa. One Inch Killer Punch. Junio cerró su mano con velocidad y precisión, causando que la fuerza del impacto fuera lo suficientemente fuerte como para mandar a su rival a volar lejos y causarle gran dolor. O eso era lo que él creía. Para su sorpresa, el Per logró aguantar el impacto, aterrizando en el suelo sin muchos problemas, cosa que lo dejó estupefacto. Junio. ¿Cómo aguantaste eso? Le preguntó con sorpresa. El Per. Ese puño ya no sirve, está hecho pedazos. Le dijo en respuesta. Escuchar eso le hizo saber a nuestro prota que tenía que esperar un poco más a que su puño se recuperara, así que debía cambiar de estrategia. Ahora iba a usar todo su cuerpo para pelear. Junio. Entonces dejemos los juegos, esta vez iremos al 100%. Exclamó, mientras empezaba a hacer poses de combate. Él cambiaba su estilo de pose tan rápido, que generaba imágenes residuales de cada postura. Era como si tuviera muchos brazos, cada uno en una pose diferente. Algo así como Garou y Sugo Calamity Fist, aunque ya lo había mencionado antes XD. Algo así como Garou y Sugo Calamity Fist, aunque ya lo había mencionado antes XD. Te mostraré la cúspide de mi poder, Void Fist, Palm Belt, Dark Hell, Multi-Hit, Beating Snake Fist, Hyper Karate, todo eso fusionado en un estilo perfecto. Cuanto usando Styles Killer Fist, exclamó, ahora listo para pelear en serio. El Per. Entonces ven y muéstrame tu mejor golpe. Fue entonces que a una velocidad que superaba incluso al sonido, Junio apareció frente a su copia, golpeándolo en la cara con todas sus fuerzas. Sin embargo, el Per contrarrestó ese ataque girando todo su cuerpo para mitigar el impacto y contraatacando con un movimiento tan fluido como aplastante, atacando la parte derecha del rostro de Junio, dejándolo mareado. El Per. No quería verme obligado a usar este arte, pero supongo que debo igualar las cosas. Mientras Junio apenas se recuperaba del impacto, pudo ver que el Per empezó a hacer movimientos en el aire, movimientos tan fluidos como una corriente de agua, los cuales dejaban un extraño rastro azul. Era un estilo que él conocía muy bien, un estilo que con solo verlo, le hizo saber que lo que se venía iba a ser un combate muy duro. ¿Puño de agua que fluye? ¿Roca aplastante? ¿Cómo lo haces? Preguntó el ojirrojo, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿No es obvio? Sé de todo, incluso sobre artes marciales. Respondió la copia, en pose de combate. Junio. Vaya, eso es muy útil. El Per. Gracias. ¿Seguimos? Junio. Sí. Ambos volvieron a lanzarse el uno contra el otro, empezando un intercambio de golpes que ahora parecía más igualado. Junio lanzó un jab directo a la cara que sería bloqueado por el Per, el cual en respuesta lanzó un gancho directo a las costillas que sería bloqueado por el ojirrojo, aunque con algo de esfuerzo. Él respondería con una patada al costado que fue bloqueada por una patada de su clon. La onda expansiva del choque de ambos ataques causó un sonido tan ensordecedor que se pudo escuchar a varios metros. Pero ellos no se detuvieron ahí, para nada. Siguieron intercambiando golpes, cada choque de puños estremecía el ambiente. Poco a poco, aumentaron la velocidad, choque tras choque, hasta llegar al punto en que eran tan rápidos que simplemente el sonido no podía seguirlos. Se movían de un lado al otro a alta velocidad, generando imágenes residuales mientras seguían chocando golpes y generando estruendos. Pero uno de ellos cometió un error, el cual fue nuestro prota. El cual lanzó un derechazo a máxima velocidad y potencia, dejando una apertura para un counter, que el Per no dejaría pasar. Con un movimiento tan fluido como el agua desvió el ataque y con otro movimiento tan aplastante como una roca golpeó su barbilla, dejándolo aturdido e indefenso ante los próximos ataques. Aprovechando su vulnerabilidad, le asestó un aluvión de golpes, concentrándose más específicamente en atacar los puntos débiles de su lado derecho, al parecer era más frágil y finalizar con una patada directa al pecho que haría a Junio escupir sangre y alejarse un par de centímetros. Este último se doblaría de dolor, mientras la sangre escurría de su boca. Su copia avanzó lentamente hacia él, y con una voz seria le dijo: eres rápido y fuerte pero tu técnica es de un novato. ¿Cómo protegerás a los otros si no puedes protegerte ni a ti mismo? Le dijo con un tono de sermón. Al escuchar eso, el ojirrojo se incorporaría, con una expresión más determinada. El Per. ¿No te rindes, eh? Acabemos esto, decía mientras se ponía en posición de combate. La tensión se disparó aún más, cuando empezó a llover y a caer rayos, creando un ambiente digno de pelea final. Ambos se miraron mutuamente durante unos segundos.
No decían nada, solo mantenían el contacto visual mientras el agua caía sobre ambos. Fue entonces que con la caída de un rayo cercano, comenzaría la última ronda. Ambos volvieron a abalanzarse, intercambiando golpes aún más brutales, cada choque de puños era simplemente estruendoso. Junio lanzaría un puñetazo rápido que sería inmediatamente bloqueado por la IA. Esta en respuesta lanzaría un 1-2 que nuestro prota evitaría por poco arqueándose ligeramente hacia atrás. Después de esquivar eso, nuestro prota lanzaría una ráfaga de golpes los cuales ninguno conectó, ya que el Per bloquearía cada golpe con una mano esperando el momento preciso para lanzar un contraataque. Lo que no se esperaba, era que en medio de la ráfaga recibiría un uppercut inesperado, que lo mandó al cielo. Junio pegó un salto largo, llegando a su misma altura, ahora ambos estaban en medio del aire. No perdieron tiempo y empezaron a intercambiar golpes en el aire mientras caían lentamente, pero se golpeaban entre sí tan rápido que apenas lo notaban. Después de un duro intercambio, el ojirrojo le aventaría una patada en la parte superior de la cabeza a su copia, obligándolo a aterrizar en el suelo. El Per aterrizaría con estilo, mientras Junio hacía lo mismo, bueno, más bien solo cayó de pie y ya. Inmediatamente ambos volvieron a intercambiar golpes, moviéndose de un lado al otro a gran velocidad. Junio. Cuanto usan de estiles. Palmada de las 6 campanillas. Con una palmada superpoderosa, Junio finalmente había obligado a su copia a descubrir su cuerpo, dejando la fisura perfecta para un buen ataque. Fue entonces que disparó un gancho de izquierda con todo su ímpetu, apuntando a sus costillas. Pero, para su sorpresa, el Per desviaría su ataque con un movimiento fluido y casi perfecto, haciéndole perder el equilibrio. El Per. Jaque mate. Después de decir eso, la IA agarraría a Junio y lo empujaría hacia el piso, obligándolo a arrodillarse. Inmediatamente le daría un rodillazo en la mandíbula, sin dejarlo incorporarse y prácticamente rompiéndole el hueso. El impacto lo arrastró unos centímetros, dejándolo en el suelo. El impacto lo arrastró unos centímetros, dejándolo en el suelo. El Per. Ahora sí, de esta no te salvas. Manifestó, decidido a acabarlo. Junio se incorporó como pudo, pero se le notaba tembloroso de dolor. Él no se iba a dejar ganar tan fácil, iba a luchar hasta el final. Fue entonces que se lanzó a golpear a su oponente, aunque fue inútil, puesto que el Per bloqueó y desvió cada intento. Finalmente, el ya mencionado le daría un golpe en la barriga a Junio, dejándolo sin el 50% del aire, seguido de otro golpe para completar el otro 50%. Después de aturdirlo, empezó a darle una combinación de golpes brutal, enfocándose en puntos débiles y vitales como si quisiera matarlo. Y para finalizar el combo le metió un golpe de doble palma en las costillas, mandando a nuestro protagonista lejos mientras este tenía una expresión de pura sorpresa. Él rodaría por el suelo durante unos segundos, levantando una nube de polvo y tierra hasta finalmente detenerse, derrotado. El Per. No te sientas mal. Rendirse no es una derrota. Le dijo la IA, apareciendo frente a él. Al escuchar esto, simplemente se rió, no con burla, sino que con humor. Junio. Jajaja, me rindo. Fuiste un rival increíble, el Per. Le dijo, mientras extendía una mano para que lo ayudara a levantarse. Sin dudarlo lo ayudó a incorporarse, mientras lo observaba con una sonrisa suave. El Per. ¿Cómo te sientes? Junio. Me duele mucho el lado derecho del cuerpo, y no siento la mandíbula inferior. Fuera de eso, estoy bien. Respondió, mientras se acariciaba la parte derecha del rostro, carajo, duele mucho. El Per. Oh, eso puede ser porque tus tejidos aún se recuperan de las quemaduras de la explosión, ¿recuerdas? Junio. ¿En serio? Creía que ya me habría regenerado para este punto. El Per. Eso es porque no sabes usarla, por eso aún no te has recuperado. Junio. Diablos, no le sé. Murmuró, frustrado. El Per. No te preocupes. Venimos aquí para entrenar, ¿no? Junio. Si es cierto, vine para entrenar y eso haré. Pero por ahora lo mejor será cubrirnos de la lluvia. El Per. Podemos ir a esa abertura en la montaña, parece un lugar seguro, habló mientras señalaba a una de las montañas cercanas del yermo. Cuando Junio vio el lugar al que señalaba su copia, se dio cuenta de que era una cueva grande que había en una de las montañas. Él normalmente, se metería a esa cueva sin problemas, pero por alguna razón, su instinto le decía que meterse ahí no era una buena idea. Junio. ¿Ahí? No sé, ¿cómo que no inspira confianza? Dudó mientras se rascaba la nuca. El Per. No pasa nada, que es lo peor que podría pasar.
Que casualmente hoy y solo hoy, haya un Kaijin gigante muy antiguo dentro de esa montaña, que despierte ahora en este día específico y que casualmente tenga capacidades útiles para que aumentes de poder. Junio. Pues, no. El per. Entonces vámonos, a menos que te quieras mojar más jejeje. Junio solo se rascó la nuca de nuevo, antes de seguir a su compañero a la cueva, total, nada va a malir sal, ¿verdad? Mientras tanto en una parte desconocida de Ciudad Z, en la parte más oscura del bosque de Ciudad Z, se encontraba en lo que aparentaba ser un edificio abandonado, un laboratorio secreto. En sus interiores, se hacían los más increíbles, pero también poco éticos experimentos jamás antes hechos. Y ahí estaba él, el Dr. Genus estaba en medio de una de sus muchas investigaciones sobre cómo evolucionar a la especie humana, esta vez, usando mosquitos como base para su nuevo espécimen. Había descubierto cómo fusionar el ADN de estos insectos con los del humano, y estaba ansioso por probarlo en su nuevo conejillo de indias / humano secuestrado. No obstante, mientras seguía en sus investigaciones, la voz de una de sus creaciones lo interrumpió. «Ese señor Genus», dijo una voz temblorosa. Cuando el científico se giró para ver quién lo había interrumpido, se dio cuenta de que era uno de sus experimentos, una extraña fusión de humano y lagarto, algo así como un reptiliano. Este se veía algo nervioso mientras miraba al científico. «¿Qué es lo que pasa?» «Espero que sea importante», exclamó el científico, algo molesto. «Malas noticias, ese señor, una de nuestras bases de tráfico ha sido saboteada», reveló el reptil, con tremor en su voz. «¿Saboteada? ¿Qué pasó?», preguntó Genus. Tal parece que un humano desconocido logró matar a los guardias y liberar a los 3 sujetos que aún quedaban en la zona abandonada de Ciudad B. Según reporta Armored Gorilla, el complejo de apartamentos se encontraba totalmente vacío y el edificio en donde estaba la administración usó el botón de autodestrucción. Toda esa información dejó a Genus sorprendido, era la primera vez que le pasaba algo similar y sabía que ahora cabía la posibilidad de que lo hubieran descubierto. Pero eso no es todo. Esas palabras tomaron despreciando al científico, quien salió de sus pensamientos para enfocarse nuevamente en el reptil. Las grabaciones de seguridad mostraron al causante de todo eso, Y. «Tienes que ver esto», le dijo, mientras le pasaba una tablet con una serie de vídeos en la galería. Cuando el doctor reprodujo las grabaciones, lo que vio lo dejó estupefacto. Los vídeos mostraban a un hombre con unos extraños tatuajes en la cara, sometiendo a uno de los guardias con facilidad absurda, mientras en el fondo se podía ver a otras 2 personas, no se alcanzaban a ver bien. Mientras que la otra grabación mostraba en Full HD 4K 60 FPS como el edificio de la administración estallaba en 1000 pedazos, como en el capítulo anterior, y como de la explosión salió el mismo tipo que de los tatuajes, con medio cuerpo calcinado pero vivo. Y daba la casualidad de que la calidad de la cámara era tan buena que se podía ver su rostro en buena calidad y como de manera extraña su mano calcinada se regeneraba a alta velocidad. Para el científico, esto era un descubrimiento inverosímil. Un sujeto sale de la nada, somete a los guardias que había contratado, sobrevive a una explosión y al parecer mostraba capacidades regenerativas jamás antes vistas en un humano común, era simplemente un espécimen demasiado perfecto salido de la absoluta nada. «Quiero que encuentren información sobre este sujeto, toda la que puedan», ordenó simplemente. «Está bien, señor, haremos lo posible», respondió, antes de alejarse. Después de que su lacayo se fuera, el doctor volvió a enfocarse en lo que estaba haciendo, pero un poco más expectante a las noticias que le podían llegar. «Espero que cumpla mis expectativas». Después de que el Per y yo nos escondiéramos en la cueva, nos recostamos en las frías paredes de roca de la cueva, mientras el sonido de la lluvia y los rayos resonaban en el ambiente. El ambiente en la cueva era frío y oscuro, era como si fuera más profunda de lo que uno pensaría a primera vista, pero me dio miedo así que no exploré más allá. Así que, mientras pasaba la lluvia decidí observar el paisaje, ya que no es como que hubiera mucho más que hacer y además el Per estaba haciendo eso mismo. Pero mientras observaba el paisaje, mi mente aún no dejaba de volver al momento de la pelea. Recordé cada momento, cada golpe, cada movimiento y me di cuenta de algo, el Per pudo haberme matado si hubiera querido. Después de su primer ataque, los demás no tuvieron la misma potencia que tuvo ese en específico. Y no era que me había adaptado ya que nunca escuché los aplausos que suelo escuchar cuando me adapto. Mi intuición me indicaba que el Per se estuvo conteniendo todo el combate. ¿Por qué no acabó el combate cuando tuvo oportunidad? Era una pregunta que solo él podía responder, así que decidí preguntarle directamente. Giré mi vista hacia donde estaba, mientras él también se giraba para mirarme con una ceja arqueada. El Per.
¿Ocurre algo, señor Junio? Junio. Solo quiero saber, ¿te estabas conteniendo cuando peleamos? Le pregunté sin rodeos. ¿A qué viene esa pregunta? Junio. Noté ciertas cosas mientras recordaba nuestra pelea. Ciertas cosas que me hacen sospechar de que tal vez tú no lo estabas dando todo. Después de que me dije eso, él simplemente me miró con una expresión neutral antes de decirme. Porque era un combate de práctica, ¿no? No es necesario ir con todo. Al escuchar esa aserción me quedé sin palabras. Si bien su lógica estaba bien, aún había algo dentro de mí que no me cuadraba. Además, noté que tú también no lo estabas dando todo. Cuando escuché esa afirmación, lo miré a los ojos con una insulsa expresión. Junio. ¿A qué te refieres? Pregunté, con una ceja arqueada. No usaste todo lo que tenías, lo sé. Y no estoy hablando de tus habilidades especiales, hablo de tu forma de pelear. Señor Junio, ¿hay algo que lo está molestando? Junio. No me pasa nada, no te preocupes por mí. Respondí, aunque en el fondo yo tampoco me lo creía. Él solo se quedó mirándome con los ojos entrecerrados, claramente no creyéndose mi respuesta. No mientas, sé que algo te molesta. He notado que cuando su corteza cerebral empieza a tener recuerdos, usted se exacerba. ¿Hay algo de tu pasado que te esté molestando? ¿Algún evento reciente? Estoy aquí para escucharlo, señor Junio. Escuché la verdadera preocupación en su voz, cosa que era extraña teniendo en cuenta de que su voz era robótica y tenía mi mismo aspecto, pero aún así, sus palabras se sentían más reales que cualquier cosa y que despertaron tanto ignoraba desde que morí. Sabía que no podía simplemente ignorarlo más, esos recuerdos que había enterrado hace años regresaron cuando me enfrenté a ese Caijin de muchos ojos, los guardias que maté, la sensación de fracaso, todo eso había despertado los problemas que creí que hace mucho había dejado atrás. Y sobre todo, me recordó mi mejor decisión pero también mi peor tormento. Está bien, te voy a contar algo que hice hace mucho tiempo y que ahora me ha vuelto a atormentar. Dije mientras suspiraba, preparándome para liberar lo que tanto tiempo ignoré. Te escucho, amigo, me respondió mirándome. Cuando tenía 10 años, yo dudé varios segundos sobre si contar lo que iba a decir, pero finalmente me solté. Yo maté a mis padres. El per. Hubo un incómodo silencio después de que revelé eso, un silencio que solo era acompañado con el fuerte sonido de las lluvias y los rayos que había en el exterior. Fue entonces que después de unos segundos de silencio, el per me miró con una expresión neutral pero seria. ¿Tú hiciste que? Junio. Maté a mis padres, con mis propias manos, cuando tenía 10 años. Dije, mis palabras sonando más frías de lo normal. Él solo me miró con los ojos muy abiertos, mientras mantenía aún más la distancia por alguna razón. ¿Por qué? Supongo que hubo una razón, ¿no? Junio. Sí, hubo una razón. Pero para que lo entiendas, necesito que escuches mi historia. Suspiré, antes de mirarlo, ¿podrías desactivar tu forma? Necesito estar plenamente concentrado para decir esto. Él obedientemente me hizo caso, desapareciendo para dejarme solo. Sin él ahí, las cosas eran más cómodas ya que no estaba viendo a literalmente yo mismo. Así que, respiré hondo y me preparé para recordar el evento que me marcaría de por vida, era hora de revivir ese recuerdo. Flashback, perspectiva de junio. A mi infancia, qué recuerdos tan desagradables. Y no lo digo porque me faltará educación o comida, de hecho tenía todo lo que cualquier niño desearía tener. Pero tenía un problema que era como una piedra de 1000 kilos atada a mis tobillos. Mi familia, mis dos padres, Julius y April, eran de ese tipo de gente narcisista y cruel que dependen de pisotear a los demás para sentirse bien consigo mismos, y yo no era la excepción. Aún lo recuerdo, cada maldita burla, cada sonrisa condescendiente y cada mirada de decepción. Era como si yo fuera una mera basura para ellos. Por ejemplo, una vez me saqué un 9,5 en matemáticas, algo excelente, ¿no? Pues adivina qué me dijeron. Junio, niño. Mira mami, me saqué la mejor nota del curso. Grité emocionado, mientras le enseñaba mi examen. Ella solo me miró con una expresión llena de indiferencia mientras agarraba el examen para examinarlo. April. 9,5. Mediocre. A tu edad yo sacaba puro 10 y me vienes con esta basura, dijo ella, mirando con una expresión de decepción y burla. Junio. Pero. April. Nada de peros, ahora vete. Me gritó, antes de darme una cachetada bastante fuerte. Duré varios segundos procesando el golpe, pero finalmente obedecí y me fui a la habitación, a llorar.
No era la primera que ella me trataba así, de hecho, siempre lo hacía si no sacaba un 10 en todo. Y si sacaba la nota perfecta que ella tanto quería, ni siquiera le daba importancia. ¿Valía la pena esforzarme tanto para ni siquiera ser reconocido? Lo peor era que, a pesar de que ella no trabajaba y se la pasaba en la casa, nunca intentaba pasar tiempo conmigo o siquiera fingir que le importaba. ¿Sabes qué es peor que sentirse solo? Estar acompañado y aún así sentirte solo. Debido a esa frustración, creí que tener una mascota me ayudaría a sentirme menos solo, quería un gato específicamente. Vaya error haber revelado mi deseo. Un día, cuando había llegado de un mal día en la escuela, vi en la mesa que había una gigantesca caja de regalo. Como justo ese día también era mi cumpleaños, pensé que al menos por una vez se habían preocupado por recordar mi fecha especial. Ellos estaban ahí, con sus sonrisas falsas, pero de la emoción que tenía por el regalo no le di importancia y abrí el regalo con entusiasmo. Aguda fue mi sorpresa cuando, después de abrir la caja, encontré la peor de las atrocidades. Era un gatito, muerto. Al lado tenía una carta que decía, «Feliz cumpleaños». Ellos, en un acto inhumano, decidieron burlarse de mí donde más me dolía. Ellos sabían perfectamente que los gatos eran mis animales favoritos y que siempre quise uno. Eso no los detuvo, al parecer. Mi reacción inmediata fue irme corriendo al baño para vomitar, ya que el olor que desprendía el pobre gatito era terrible. Y mis padres, sin un atisbo de empatía, se empezaron a reír de mí, como si eso les causara algún tipo de satisfacción. April. PFF, ja, ja, ja. Julius. G. Jeje, jejeje. April barra Julius. Ja 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 ja. Nunca entendí el odio tan concentrado que me tenían ambos, era como si yo no fuera su hijo, sino que una carga que ninguno de los dos quería. Maltrato psicológico, burlas y abuso físico eran el pan de cada día para mí y nunca supe el por qué lo hacían. Hasta ese día. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del gatito. Yo estaba ahí, en la sala, simplemente jugando videojuegos para intentar ignorar otra de las muchas peleas que tenían mis padres. April. Maldito mujeriego. Explícame esas conversaciones que tienes con esa tal Laura. Gritó mi mamá desde la habitación, discutiendo obviamente. Julius. No hay nada que explicar, es mi amante. Respondió, con una calma típica de él. April. Y encima lo aceptas, deslenguado. Grito, muy ofendida. Yo simplemente escuchaba cómo discutían sin darle importancia. Mientras ellos no estuvieran molestándome, estaba bien. Julius. ¿Y sabes algo? No me importan ni tú ni ese tonto engendro que llamas hijo. Si me casé contigo fue más por obligación y culpa de ese error, dijo en clara alusión a mí. Así que eso era yo para ellos, un error. No era como si no fuera obvio, pero escucharlo hablar así de mí, me exacerbaba cada vez más. Ellos siguieron discutiendo, mi mamá estando tremendamente enojada y mi papá simplemente indiferente. Fue entonces que miré mis brazos, los cuales tenían moretones por los golpes y empecé a recordar todo, de nuevo. Fue ahí, que mi paciencia y salud mental llegó al límite. Pausé el juego y me levanté del sofá en el que estaba sentado, dirigiéndome a la cocina, buscando cualquier objeto punzocortante que estuviera cerca. Sin mucha búsqueda, encontré un cuchillo extremadamente filoso, perfecto para lo que quería hacer. Oye mocoso, ¿qué crees que haces con eso en la mano? Roté mi mirada hacia atrás, solo para ver que quien me había hablado era mi padre Julius, quien tenía una expresión confundida en su rostro. Deja eso en la mesa, Junio. Sin embargo, no lo hice. Solo lo miré a los ojos, con toda la ira y odio acumulado que tenía. Y finalmente, en un acto de frenesí y furia descontrolada, me lancé contra él, logrando apuñalarlo en el abdomen. Julius. Él no pudo siquiera reaccionar, solo se quedó en shock, la sangre corría por su abdomen. Yo no me detuve, seguí dándole estocadas una y otra vez por todo el cuerpo, hasta dejarlo prácticamente irreconocible. Cuando finalmente me detuve, observé el gran charco de sangre que había en el suelo, mientras en medio estaba mi padre, muerto. Observé mis manos llenas de sangre, la sangre de mi propio progenitor. Pero no estaba arrepentido, de hecho podría jurar que una sonrisa apareció en mi rostro mientras veía lo que acababa de hacer. Sin perder tiempo avancé hasta la habitación, donde encontré a mi mamá acostada en la cama, llorando. Sabía que no era porque acababa de matar a mi padre, no. Seguramente tenía algo que ver con la infidelidad de él. Pero verla ahí, llorando sola me hizo sentir una pizca de compasión. En el fondo, muy en el fondo de mi ya retorcida mente, aún la quería.
Pero también recordé todo lo que me había hecho, cosa que mató cualquier mínima pizca de empatía que aún le tuviera. Con calma, me subí a la cama hasta llegar a su lado. Ella se dio cuenta, girándose para mirarme con una expresión de confusión en sus lagrimosos ojos. April. Junio, ¿viniste a consolar a mamá? Me pregunto, con una sonrisa casi imperceptible. Junio. No. Respondí fríamente, antes de darle una puñalada directa al pecho. En ese momento ella solo se quedó en shock, sin poder reaccionar a lo que acababa de pasar. Pero al igual que con mi padre, yo no me conformé con eso. Seguí dándole estocadas, el cuchillo atravesaba profundamente en su cuerpo con cada estocada que yo le daba mientras la sangre salpicaba por toda la cama. Cuando finalmente me detuve, sorprendentemente aún estaba con vida pero no le quedaban más que unos segundos. Solté el cuchillo dejándolo caer al piso, respirando entrecortadamente debido al esfuerzo que acababa de hacer. April. J. Junio, fueron sus últimas palabras, antes de que sus ojos finalmente perdieran la luz. Sus últimas palabras fueron mi nombre incompleto. Sabía que lo que acababa de hacer era algo imperdonable, pero no estaba arrepentido, no estaba triste, estaba indiferente. Pero fue ahí que en mi mente surgió la pregunta: ¿está justificado matar a alguien aun si esta persona no es buena? Eran crueles, bastardos y poco empáticos, pero seguían siendo vidas y yo acababa de arrebatarlas sin ningún tipo de arrepentimiento. Decidí entonces, que lo mejor que podía hacer era entregarme porque sentí que era lo que merecía. Y eso mismo hice, llamé a la policía y les dije que acababa de matar a mis padres. No hace falta decir lo que obviamente pasó. Llegaron, me esposaron y me interrogaron sobre por qué lo había hecho. Confesé todo, el por qué lo hice y el hecho de que no estaba arrepentido. Después de mi confesión me llevaron a juicio donde el juez, probablemente al ver que solo era un niño cansado del maltrato y que aún era muy menor para una condena grave, solo me dio una sentencia de 2 años en una correccional de menores y visitas obligatorias a un psiquiatra. Cabe aclarar que ningún otro miembro de la familia estuvo en el juicio o me visitó en la correccional excepto mi abuela materna Julie, quien siempre fue parcial hacia mí e incluso me defendió a pesar de lo que había hecho. El resto estaba muy ocupado en sus asuntos y ni siquiera les importó lo que pasó, solo siguieron con sus vidas como si nada después de celebrar el funeral de mis padres. 2 años después, cuando me dejaron salir de la correccional, la única persona que quiso acogerme fue mi abuela y a partir de los 12 me mudé con ella y seguí con mi vida, dejando todo lo que había pasado en el cajón del olvido, para mi propio bien. Y mi mejor forma para indicar que había llegado una nueva etapa en mi vida fue ponerme de apodo Junio, las últimas palabras de mi madre, mi nombre incompleto. Sin embargo, el trauma aún seguía ahí, podía ignorarlo, negarlo o hacer lo que quisiera, pero el trauma estaba ahí, esperando el momento para recordarme mi mayor error y mi mejor decisión. Y ese momento fue cuando maté al guardia que estaba interrogando. Cuando le quité la vida, no sentí nada, pero los recuerdos de todo volvieron para recordarme que no había cambiado y no podía ignorar la verdad. No me importaba matar. Presente. Después de contarle todo al Per, este se quedó callado durante unos 3 minutos completos, como si estuviera procesando todo. El Per. Entiendo, debió ser duro, ¿no? Tener que aguantar los malos tratos y todo eso. Lo que hiciste no fue lo mejor, pero entiendo tus razones, dijo él, con una voz suave. Junio. Sé que no, pero, aún así mi mente siempre vuelve a la misma pregunta: ¿matar a quienes hacen daño, vale la pena? Dudé, sin saber qué pensar sobre todo lo que había hecho. Tengo miedo, el Per, miedo a volverme un monstruo. El Per. Escucha, Junio, sabemos que hay personas en este mundo que no entienden con palabras. A veces, detener a alguien significa quitarle la oportunidad de seguir dañando, y eso nunca será un acto de gloria, sino una carga. Pero cuando no hay otra opción, se convierte en la única opción para proteger. Sé que has hecho cosas malas en tu pasado, pero ahora estás en un nuevo comienzo, una vida donde podrás compensar tus errores, una vida en la cual tienes el poder de salvar a otros, una vida en la cual puedes cambiar de verdad. Y no eres un monstruo, ¿sabes por qué? Junio. ¿Por qué? El Per. Porque un monstruo no es quien mata, sino quien disfruta haciéndolo. Aún sufres por lo que haces y esa diferencia cambia las cosas. Tú no has matado a alguien por placer, lo has hecho para protegerte a ti mismo o proteger a los demás. Para mí eso no te hace un monstruo en su totalidad, solo alguien roto. No necesitas demostrarle al mundo que no eres un monstruo, debes demostrarte a ti mismo que no lo eres. Esas palabras hicieron mella en mi mente. Me di cuenta de que pasé toda mi vida intentando demostrarle a los demás que yo era algo, pero ahora estaba en una nueva etapa en la cual me demostraría a mí mismo que yo era mejor que un simple asesino, que podía ser un héroe. Junio.
Gracias, Elper. Realmente eres un buen amigo. Dije al aire, aunque sabía que él podía escucharme. Elper. De nada, señor Junio. Junio. Ya no me llames Junio, llámame Junio ahora, dije con una sonrisa genuina. Elper. Vaya señor, lo veo menos estresado ahora. Junio. Creo que aceptar mis acciones me liberó un poco de ese tormento interno que tenía. Ahora yo soy yo y eso es todo lo que importa. Elper. Así mismo señor. Ese es el espíritu. ¿Ahora qué vas a hacer? Junio. Dormir. Respondí mientras me acomodaba en los duros y fríos pisos de piedra en la cueva. Hablar tanto me dio algo de sueño, además dormir me hará sentir un poco mejor después de todo. El per solo hizo un extraño sonido de aprobación, simplemente no haciendo algún ruido mientras yo me acomodaba, más feliz, más redimido. Cerré los ojos, mientras el suave sonido de la lluvia inundaba mis oídos, creando un ambiente lo suficientemente relajado como para que pudiera dormitar con tranquilidad. Abrí lentamente los ojos, sintiendo mi cuerpo frío y ligero, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Lo primero que logré vislumbrar fue que estaba dormido sobre una superficie de agua fría, cosa que era confusa para mí. Decidí incorporarme, y mientras lo hacía me di cuenta de que no estaba en la caverna en la que dormí, sino que ahora estaba en una zona onírica que yo conocía muy bien. Me di la vuelta, viendo que detrás de mí había una gran montaña de huesos de diferentes tamaños y formas, mientras que en la cima estaba ella. Scarlett. Scarlett. Ahora nos vemos nuevamente, mi querido recipiente. Dijo ella, sentada en la cima como si fuera una reina. Junio. ¿Tú de nuevo, qué necesitas? Pregunté, mirándola con neutralidad. Scarlett. Oh nada, solo no pude evitar traerte aquí para que podamos hablar. Usualmente sospecharía de sus intenciones y me pondría en guardia, pero yo estaba tan sereno y calmado que simplemente no tenía ganas de pelear, así que decidí hablar con ella sentándome en el piso para estar más cómodo. Junio. Está bien, hablemos. Ella se levantó de su trono improvisado, acercándose lentamente con una sonrisa de esas que no sabes si es amigable o siniestra. Cuando estuvo cerca de mí, se sentó a mi lado con toda la confianza del mundo, cosa que me incomodaba ligeramente. Scarlett. ¿Sabes? Tengo cierta curiosidad por tu cuerpo. Dijo así de la nada, haciéndome arquear una ceja. Junio. ¿Cómo así? Pregunté nervioso, pensando en lo peor. Scarlett. Sí, te he estado observando en silencio y me di cuenta de que eres muy especial. En ese momento mi presión arterial se disparó a los cielos, ya se imaginarán lo que estaba pensando en ese momento. Scarlett. Quiero saber, ¿usas una técnica maldita? Cuando ella me preguntó eso, pasé de nervioso a confundido en un segundo y después pasó a relajación al darme cuenta de que fui yo el mal pensado, aunque no es como que hubiera mucha señal de que fuera algo diferente a ya saben qué. Junio. Ah, no usó técnica maldita. ¿Por qué preguntas? Dije intentando mantener mi tono relajado. Scarlett. O nada, es solo que he notado que tu cuerpo se hizo más fuerte después de esa explosión de hace unas horas. Además, se acerca a mí y me susurra no creas que no note que usaste técnica inversa cuando peleaste con ese tal Elper. La miré directamente a los ojos, notando su mirada llena de curiosidad genuina. No había maldad o algo parecido, parecía estar verdaderamente interesada en saber más de mí. Junio. ¿Técnica inversa? Ah, hablas de mi regeneración. Que yo sepa no es técnica inversa. Expliqué. Cuando dije eso, ella me miró con una expresión de sorpresa y confusión. Scarlett. No, si es técnica inversa. O entonces explícame por qué desbordas energía maldita y energía positiva. Junio. No sé de qué hablas, ni siquiera sabía que tenía energía maldita. Ella simplemente me miró con una expresión de ¿es en serio? Antes de decirme. Entonces, ¿no sabes usar tu energía maldita? Qué hilarante. Dijo, con una sonrisa burlona. En ese momento empecé a recordar en qué punto fue que pude haber desarrollado energía maldita. Si Scarlett no estaba mintiendo, entonces debió haber un punto en que haya desarrollado esta técnica inversa. Fue ahí que recordé a mi primer enemigo, Locustman. Recordé el momento específico en el que el monstruo me atacó por primera vez, cuando casi perdí la vida. Cuando estaba por perder la vida, tuve una extraña sensación de algo fluyendo dentro de mí, subiendo desde mi estómago hasta mi cabeza. Recuerdo en ese momento haber sentido humillación, impotencia, ira, y ahí recordé lo que el Per me había explicado. Imagina que es como un tipo de energía espiritual, pero que proviene de los sentimientos como la ira, odio, tristeza y envidia. Esa es la energía maldita. Ahora todo tenía sentido, las sensaciones extrañas, los presentimientos, todo era obra de mi energía maldita.
O sea que todo este tiempo, jamás use todo mi potencial. Scarlett. Veo que no entiendes mucho, así que lo simplificaré para ti, hablo, sacándome de mis pensamientos, tu cuerpo está generando cantidades anormales de energía maldita, pero al parecer es de manera involuntaria. Escuché atentamente su explicación, empezando a comprender mi situación. Creo que probablemente el detonante de esta cantidad de energía haya sido el trauma que tengo con mis padres, ligado al hecho de que usualmente no soy bueno manejando emociones muy fuertes, pero si lograba aprender más sobre la energía maldita y el cómo funciona, sería mucho más fuerte y versátil. Junio. Parece que eres maestra en esto, ¿me ayudarías a mejorar? Scarlett. PFFF, por supuesto que no. Eso sería perder el tiempo. Dijo en un tono burlón. Junio. ¿Así? Entonces te tengo un trato que no podrás rechazar. Le dije mientras me acercaba un poco más de lo normal. Scarlett. Arquea una ceja. Está bien, habla rápido. Fue entonces que rápidamente y sin dejarla reaccionar, la agarré del cuello, con la suficiente fuerza como para no ahogarla. Scarlett. ¿Qué estás haciendo? Gritó mientras forcejeaba. No respondí, solamente la empujé contra el piso, posicionándome encima de ella mientras soltaba su cuello para ahora agarrarle las manos, evitando que use su técnica de cortes. La razón por la que hacía esto era una simple hipótesis que quería probar. Si yo era inmune a los cortes, Scarlett no sería un problema tan grande y podría usarla como aliada, quiera ella o no. Sabía que lo que estaba haciendo no era la mejor de las acciones, pero esto era por un bien mayor, aunque tenga que hacer cosas que a mí no me gusten. Junio. Escúchame bien. Vas a ayudarme con mi energía maldita y a cambio tal vez busque el resto de tus dedos, susurré. Scarlett. ¿Y qué me asegura que lo harás? No soy tan tonta como para caer en eso. Respondió, mientras movía las manos como si quisiera agarrarme. Junio. Entonces yo cumpliré mi parte primero, buscaré algunos de tus dedos para demostrarte que sí voy en serio. Scarlett. ¿Lo prometes? Asentí con la cabeza en señal de respuesta, mientras la soltaba para liberarla de mi agarre. Sin embargo, no dejé de mantenerla debajo de mí, por si acaso hacía algo extraño. Scarlett. TSK, está bien, confío en ti, pero no vuelvas a hacer eso, sin avisar. Dijo en un tono que intentaba parecer molesto, fallando. Junio. Pues no te veo muy molesta con esto, jajaja. Scarlett. Nunca dije que lo estaba, dijo pasando de molesta a una sonrisa burlona. Fue ahí que me di cuenta de que la situación se estaba poniendo rara y mejor me levanté rápido. Ella también se levantó, manteniendo esa sonrisa. Scarlett. Tienes suerte, ningún hombre que me haya tocado así ha sobrevivido para contarlo. Junio. ¿Y por qué no me matas entonces? Adelante, inténtalo. Scarlett. Bien, ya que insistes. Desmantelar. Grito, mientras me lanzaba un corte directo a la cabeza. No obstante y a pesar de que el corte podía esquivarlo perfectamente, decidí recibirlo de lleno, para probar la hipótesis de mi inmunidad al corte. Para sorpresa de Scarlett, el corte simplemente no me hizo nada, solo lo sentí como una pequeña brisa que me atravesó. Ella volvería a intentarlo, esta vez con una ráfaga de cortes que tampoco me hicieron algo. Scarlett. Imposible. ¿Por qué no te afecta? Junio. Porque ya me adapté. Respondí simplemente. Scarlett. ¿Adaptarte? ¿Tiene algo que ver con tu técnica maldita? Junio. Ya te dije que no tengo técnica maldita, mi habilidad es natural, creo. Scarlett. ¿Y cómo funciona? ¿Siempre la has tenido? Pregunto, genuinamente curiosa. Junio. No sé, ni yo mismo sé cómo funciona, solo sé que me adapto y me hago más fuerte mientras más peleo. Scarlett. Vaya, eso es muy útil, demasiado útil. Murmuró, observándome con intensidad renovada, quiero ver tu habilidad en acción, quiero ver qué tanto potencial tienes y si me impresionas y también consigues uno de mis dedos, te ayudaré a ser más fuerte sin dudarlo. Vaya, al parecer ahora sí está 100% de acuerdo con mi trato, eso era conveniente. Junio. Perfecto, supongo que ahora me despertaré a buscar tu estúpido dedo. Dije, antes de aparecer frente a ella y levantarla por el cuello, pero te advierto, esto lo hago como favor si no cumples tu parte por las buenas, lo harás por las malas. Mi tono era serio y firme, mientras apretaba su cuello para demostrar que mi amenaza no era para nada una broma. Pero al contrario de lo que yo esperaba, ella no estaba enojada o algo así, sino que estaba divirtiéndose. Scarlett. Oh, no tienes que ser tan serio, yo no incumplo mi palabra. Dijo, sin intentar forcejear ahora. Junio. Bien, eso era todo. Dije antes de soltarla, ahora sácame de aquí. Scarlett. No me des órdenes, aún no te has ganado ese derecho.
fue lo último que exclamó, antes de hacer un extraño gesto con la mano. Y de repente, me desperté. Zona montañosa de Ciudad B. 2 p.m. Abrí lentamente los ojos, los rayos del sol iluminando parcialmente la cueva en la que estaba. Me incorporé lentamente, notando que efectivamente ahora sí estaba despierto. Buenos días, dormilón, habló una voz femenina, que ya sabía yo quién era. Buenos días, Scarlett. Levanté mi mano derecha, viendo como en mi palma aparecía una boca y un ojo. Scarlett, ¿estás listo para cumplir tu promesa? Dijiste que buscarías mis dedos. Junio. Mínimo deja que me despierte bien. Suspiré profundamente, antes de levantarme completamente para salir al exterior. Después de salir de la oscura caverna, observé el cielo para comprobar que estaba despejado, contrario a lo nublado que estaba la última vez. Supuse que era de tarde, ya que el sol apenas se había movido de su punto más álgido, así que probablemente no habría dormido ni 2 horas. Como sea, era hora de empezar a buscar los dedos malditos de Scarlett, además no me venía mal para practicar y entrenar un poco. Junio. ¿Sabes dónde quedan tus otros dedos, verdad? Scarlett. No, de hecho que me hayas encontrado es pura suerte, la mayoría de mis otras partes están regadas por todo el mundo y en zonas que no yo misma sé. Dijo, aunque ya me imaginaba que diría algo así. Pero no pasaba nada porque aún tenía a Elper, él nunca fallaba cuando se trataba de preguntas. Elper, necesito que me pongas en el mapa donde están los dedos de la reina maldita, ahora. Sin tener que repetirlo 2 veces, un mapa apareció frente a mí, marcando en rojo intermitente 19 zonas alrededor de todo el mapa. No perderé el tiempo diciendo en qué ciudad estaba cada dedo, solo diré que en la mayoría había al menos 1 o 2. Pero eso no me desanimó, al contrario, me daba la oportunidad de tener una excusa para explorar más ciudades y así tal vez ayudar a otras ciudades. Así que decidido, marqué uno de los puntos de interés rojos, que estaba en Ciudad E, que era una de las más cercanas. De inmediato una línea roja apareció, trazando un camino desde donde yo estaba hasta Ciudad E, que tenía una distancia de 500 kilómetros, así que iba a ser un viaje un poco largo. Scarlett, ¿te vas a quedar parado todo el día mirando eso o si vas a ir? Exclamó, claramente impaciente. Junio. Ya voy. Deja de ser tan desesperada. Me estiré un poco, listo para empezar a correr en dirección al norte, que era donde quedaba la ciudad de. Cuando estuve listo, flexioné las piernas y salí disparado a toda velocidad sin necesidad de contenerme ya que estaba en el yermo. Perspectiva del narrador. Ciudad de 2:05 p.m. Después de correr durante unos minutos ininterrumpidos y a toda velocidad, nuestro protagonista finalmente habla llegado a su destino. Junio. Así que esto es Ciudad Euse tan metropolitana como esperaba. Pensó nuestro prota, caminando entre las calles, el dedo de Scarlett está a 150 kilómetros, podría llegar en un instante pero primero quiero explorar esta ciudad un poco. Junio siguió caminando por las calles, explorando las maravillas de esta nueva metrópolis que él jamás imaginó algún día ver. Ciudad E, aunque no era tan poblada como Ciudad B, seguía siendo una maravilla urbana llena de edificaciones y actividad. Las calles estaban limpias y organizadas, los imponentes rascacielos y algunos que otro edificio histórico adornaban la ciudad, dándole una combinación de antigüedad y de modernidad muy bien balanceada. Junio solo observaba la ciudad maravillado, mientras que Scarlett también observaba discretamente impresionada por ver lo mucho que había cambiado y avanzado el mundo desde que había sido sellada. Scarlett, ahora me has traído a una zona muy interesante. Dijo la mujer, haciendo aparecer una boca y un ojo en la mejilla de Junio. Junio. Así es, esto es Ciudad E. ¿Quieres explorar un poco antes de buscar tu dedo? Scarlett. No veo el problema, querido. Junio. Perfecto. Le dijo, comenzando a caminar, trata de ser discreta, no quiero que vean que tengo un ojo de más. Scarlett le hizo caso, por alguna razón, así que Junio ya no tenía que preocuparse por qué notarán su anomalía, por lo que empezó a caminar por las calles con más confianza, pasando desapercibido entre la masa. Pero como siempre pasa, cuando crees que las cosas están en paz, el destino llega y te demuestra que no te puedes confiar. Esto es un aviso de evacuación de emergencia, se ha detectado un Kaijin en las cercanías, nivel de amenaza demonio, repito, nivel de amenaza demonio. Cuando Junio escuchó esto, en vez de irse de hocico a la batalla, lo único que hizo fue seguir caminando, tranquilo. No esperaba tener que pelear contra un Kaijin ni bien llegará a la ciudad, pero no era como que le importará, usualmente las ciudades se vuelven silenciosas cuando un monstruo ataca. Junio. Parece que nuestra exploración tendrá que esperar, Scarlett. Dijo el Jirojo, con una expresión seria.
Y sin dejar que ésta replicara, Junio empezó a avanzar más rápido entre la gente, yendo en dirección contraria a los demás civiles, quienes estaban más preocupados por salvar sus vidas que por un extraño que iba en dirección contraria. Esto va a ser emocionante.